Fundamentalmente la comunicación popular es una perspectiva que tiene larguísima trayectoria en América Latina y está vinculada a todo proceso emancipador, donde la comunicación se vuelve estrategia política, de proyectos político-culturales que vinculan organizaciones, movimientos sociales, movimientos políticos, una larga historia de más de 70 años, y en donde la radio en particular ha sido estratégica, en particular la radio popular, la radio comunitaria o educativa, como se le ha denominado, la red insurgente, que ha sido estratégica en ese proceso, ¿no? Entonces lo fundamental ha sido producir contenidos y barras programáticas que estén vinculadas a la agenda de esos movimientos sociales y políticos, más que a la agenda de los medios corporativos o de los intereses con fines de lucro. Eso está estrechamente articulado con una visión de la sociedad que se quiere construir, ¿no? En el caso particular de las radios universitarias, yo creo que más recientemente, a pesar de ya de la cantidad de años que tienen en el continente latinoamericano y la más vieja que está en la Argentina, que es la radio de la Universidad Nacional de La Plata, se hace bastante eco de esa experiencia latinoamericana de la comunicación popular, sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que hace suya la perspectiva del derecho a la comunicación y de los derechos humanos para pensar y hacer los medios públicos, en este caso los universitarios. Esto no quiere decir que antes no lo hubieran tenido, simplemente que podemos decir que hay una política pública que atraviesa a todas las radios universitarias y no solo algunas para trabajar su estrategia comunicativa. Entonces, creo que comunicación popular, nacida en experiencias muy territoriales, estratégicas, de movimientos políticos sociales latinoamericanos, creo que la radio universitaria se inserta en ese proceso en la medida que se vincula o se articula por la perspectiva democrática de la comunicación y de los derechos humanos. Las clásicas, ¿no? Las clásicas más reconocidas por toda América Latina son las fundadoras, en primer lugar, ¿no? Que son las radios mineras bolivianas, vinculadas al movimiento sindical boliviano de mediados del siglo XX. Para la misma época, las primeras experiencias de la radio vinculada a procesos alfabetizadores y de desarrollo, muy emparentadas con la experiencia de la teología de la liberación. Y una tercera pudiera ser la experiencia de radios insurgentes, que están vinculadas a los movimientos revolucionarios de Centroamérica en la década del 70, del 80, la más emblemática, por ahí más recordada por los universitarios, aunque son muchas más, es la radio Venceremos de El Salvador. Y Argentina tiene una experiencia reciente, bueno, reciente depende de la edad que tengas, que nacen con la democracia, con la reapertura democrática, ¿no? En 1983, después del genocidio de la dictadura militar, en un contexto de época que todo el mundo recordará más o menos, o porque la vivió o porque la referencia, en la desesperación y el deseo de la libertad de expresión. No te olvides que nosotros tuvimos regidos hasta hace muy poco tiempo por el decreto ley 2285, que era la ley de la dictadura, que no le permitía el libre acceso a la sociedad civil, podría decirse, al sector de las organizaciones, de los movimientos, de la propia universidad, de los medios escolares, de los pueblos originarios, los movimientos contraculturales. La mujer no podía tener medios. Sin embargo, en toda la Argentina y a lo largo de Ushuaia a La Quiaca, surgieron esas experiencias aún sin tener amparo legal, pero sí legitimidad social. Entonces, quizás la diferencia con América Latina, que estas experiencias son hijas de la democracia, pero de una democracia con mucha dificultad de plasmarse, y a raíz de eso con un tipo de Estado, sobre todo el de Estado de los 90, que abandonó al servicio de sus intereses mercantilistas, que fue el neoliberalismo durante toda la década del 90, que fortalece la perspectiva de la dictadura en cuanto a cómo pensar la comunicación en la Argentina, ¿no? Que está muy estrechamente ligada al mercado. Por lo tanto, toda experiencia de ley alternativa de democracia que se pudiera promulgar estaba totalmente fuera de la agenda de las políticas públicas, cosa muy distinta a la década del 2013 en adelante, hasta que llega la sanción de la ley 26.522. En todos esos 30 años, básicamente, los contextos cambiaron, las experiencias mediáticas de la radio también,
y algunas de ellas, buena parte, se federaron a través de redes, es decir, entendieron que practicar y desarrollar la comunicación democrática no bastaba con hacerlo individualmente, sino trabajando en red. Son un actor social político importantísimo que participó en el diseño de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la formulación de lo que fueron los 21 puntos básicos, pilares sobre los cuales se edificó la ley. O sea, de aquellas experiencias iniciales marginales, terminaron siendo un actor político importantísimo para la democratización de las comunicaciones. En primer lugar, las audiencias de las radios universitarias, más que espectador común, como nos gusta llamar a nosotros, tenga un caudal de interlocuciones que puedan ser altamente partícipes de su programación. Esto es, que la participación ciudadana, por decirlo de alguna manera, no sea solamente proponiendo programas, sino que en el propio discurso estratégico de la comunicación de la radio esté incluido el proceso participativo de distintas identidades culturales. Es una primera cuestión que tiene que ver con el lenguaje, con los géneros y con los formatos. En segundo lugar, creo que tiene que lograr un sistema de gestión, un dispositivo de gestión que la diferencie en cuanto a su modo político-cultural, organizativo y comunicacional, inclusive de sustentabilidad económica, que caracterice un medio público con impronta universitaria. En tercer lugar, creo que la agenda temática y todo lo que es la producción periodística de investigación o informativa, creo que debe estar muy pautada por, a mi modo de ver, por la agenda de los derechos humanos, entendiendo por ello todos los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vivienda, la salud, la educación, todo lo que significa los derechos, evidenciando los conflictos sociales que hay alrededor de ellos en la ciudadanía, es decir, lograr que los actores sociales, que las personas, ya sean organizadas o no organizadas, institucionalizadas o no, tengan capacidad de empoderamiento para expresar su voz, es decir, visibilizar las voces de la ciudadanía protagonistas de los conflictos sociales. Es decir, no tenerla como a la radio como una vidriera por donde circulan los temas y la ciudadanía apenas es un testimoniador de lo que pasa, o un caudal de periodistas estrellas donde lo que prima es su opinión, sino creo que edificar una comunicación democrática implica hacer protagonistas a la ciudadanía que está afectada por los conflictos sociales. Creo que hay una medida para calibrar ese proceso, que es la justicia social ligada a la comunicación democrática.